La siguiente ponencia la va a dar Federico Montero Cuadrado, que es doctor en fisioterapia por la Universidad de Salamanca, graduado en fisioterapia por esa misma universidad, máster en tratamiento de soporte y cuidado paliativo en el enfermo oncológico. Es experto universitario en metodología de investigación en ciencias de la salud y es responsable de la unidad de estrategia de afrontamiento activo para el dolor crónico y la atención primaria del Servicio de Salud de Castilla y León. Profesor de grado de fisioterapia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, profesor de posgrado en la Escuela Universitaria de Inverness de Barcelona, Cantabria, en la Escuela de la ONCE de Madrid y en la Universidad de Extremadura. Es investigador principal en varios proyectos de investigación relacionados con dolor, neurociencias, ejercicio físico terapéutico, calidad de vida y vocal de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Hoy nos va a hablar de la unidad de estrategia de afrontamiento activo para el dolor crónico. Cambio de paradigma en el tratamiento del dolor crónico en la sanidad pública. Buenos días. Lo primero que quería hacer es agradecer al Colegio de Castilla-La Mancha que nos haya invitado a venir a exponer nuestra experiencia. Ya estuve aquí en el 2018, en la anterior jornada también, antes de la pandemia, y bueno, fue un placer y las dos veces no me ha dado tiempo a ver Cuenca. Lo tengo ahí, la tercera digo yo que ya me dará tiempo a verlo, que tengo más tiempo, esperemos. Y bueno, también es importante, ¿no?, el 20 aniversario del colegio, y quería dar las gracias tanto a la junta anterior como a la junta de ahora, ¿no? Y también agradecerle todo el trabajo que hace, ¿no?, porque muchas veces a los presidentes de colegio, a la junta de gobierno se le critica, ¿no?, se le pide mucho, pero muchas veces no nos damos cuenta que están haciendo un gran trabajo y que están exponiendo mucho tiempo libre, ¿vale? Y eso es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? También al personal que trabaja en el colegio, que nos lo pone todo muy, muy fácil, ¿vale? Quería dar las gracias. Y nada, pues venimos a hablar un poquito de la unidad de estrategia de afrontamiento activo del dolor, ¿vale? Yo no voy a ser tan técnico como las charlas anteriores. Las charlas anteriores eran de la Superliga de Champions, nosotros jugamos en regional preferente, ¿vale? Pero bueno, lo que podamos hacer, pues lo vamos a explicar un poquito. Y uno de los objetivos principales de esta ponencia para mí es empoderar a los fisioterapeutas. Empoderar un poquito porque muchas veces no sabemos todo lo que podemos hacer en el campo del dolor, en el campo del dolor complejo. Muchas veces tampoco los que están a nuestro alrededor, los compañeros sanitarios lo conocen y las autoridades o nuestros gestores tampoco lo conocen, ¿no? Yo creo que eso es básico para poder seguir adelante, ¿no? Que empoderarnos primero nosotros para poder empoderar a la profesión y que nos pongan, la fisioterapia ocupe el lugar que tiene que ocupar en la sanidad pública y en el tratamiento del dolor crónico, ¿vale? Y todo este tema de la unidad, pues empezamos ya hace unos años, poco a poco, hasta que ya por fin la hemos constituido de una manera ya estable, con un local, antes lo hacíamos por centro de salud y no teníamos una estabilidad, ahora ya tenemos un centro donde trabajamos allí 8 personas y también hacemos, por todas las áreas de Valladolid, hacemos toda nuestra actividad. Y antes de hablar un poquito de la unidad, vamos a ponernos en contexto un poquito. Y este tema que antes ha dicho Arturo, en torno al 19% de la población, en torno al 20% de la población, pues más o menos en España se estima que puede haber en torno a 9 millones de padecientes, personas que tienen dolor. En Castilla-La Mancha más o menos las estimaciones están en torno a 410.000, ¿vale? Y el problema es que esta prevalencia está en aumento, ¿vale? Este es el tema, que cada vez hay más cosas para tratar dolor, cada vez hay más unidades de dolor, pero cada vez hay más personas con dolor. Esto es una paradoja, ¿no? Porque si funcionaran bien las cosas, tendría que haber cada vez menos personas con dolor, ¿no? Y no solo es que haya más personas con dolor, es que cada vez están más limitadas. Y un concepto que ahora en Estados Unidos han acuñado un nuevo concepto de dolor, que es dolor crónico de alto impacto, que es aquel que afecta a la mayoría, si no todos los días, en los últimos 3 meses, pero que también tiene importantes repercusiones sobre aspectos laborales, cognitivos, ¿vale? Y de cuidado personal. Y esto es muy importante, ¿no? Que no solo es que haya más, sino que además es más intenso y que repercute sobre la funcionalidad de la persona, ¿vale? Y además, las estimaciones que hicieron en 2019 de necesidades de rehabilitación, necesidades de fisioterapia, vieron que entre las 10 causas que causan una discapacidad en el mundo, 6 son musculoesqueléticas, ¿no? Y se prevé que a 30 años, hasta el 2049, todavía esta discapacidad aumente más, es decir,
va a haber más discapacidad, va a haber más dolor musculoesquelético y a edades más tempranas, ¿vale? Y estas estimaciones fueron hechas en 2019, todavía no había pasado todo el tema del COVID, ¿no? Y ahí para la derecha podemos ver todas las secuelas que hay del COVID persistente y entre ellas la más prevalente es el dolor musculoesquelético también, o sea que tenemos una estimación de que va a haber mucho más dolor, ¿no? Y aquí la fisioterapia tendrá que jugar el papel que tiene que jugar porque los años que vienen muchas personas van a necesitarlos. Y no solo es eso, es que siempre tenemos la idea de que el sistema sanitario está en riesgo, ¿no? Por el pago de las pensiones, no hay dinero, viene la crisis, vamos a tener un problema y todos pensamos que los tratamientos de hospitales son los más caros, los pacientes oncológicos, los pacientes hematológicos y que esos son los que ponen en riesgo la sanidad. Pues bueno, en Estados Unidos, que lo miden todo, desde el 2012 ya han estimado los costes sanitarios de las distintas patologías y han visto que el mayor gasto en un sistema sanitario, costes directos e indirectos, es el dolor crónico. Es mucho mayor que los tratamientos del cáncer, que los tratamientos cardiovasculares, del SIDA, del Alzheimer, incluso sumando alguno de ellos. Esto es para también tenerlo en cuenta. Los gestores tienen que conocer esto, que verdaderamente el problema de la sostenibilidad del sistema está en el dolor crónico, ¿no? Y ahí la fisioterapia puede jugar un papel importante. Pero es que además en Estados Unidos, y todo lo que ocurre en Estados Unidos, desde los pandilleros, la obesidad infantil, las hipotecas suelo, luego acaba pasando aquí en 5 o 10 años o 15 años, allí ha habido, antes de la pandemia, justo en el 2019, también una declaración de emergencia por epidemia de opioides, ¿vale? Entonces, que tengamos en cuenta que este es un tema muy serio, donde hay muchísima gente que está muriendo por esta adicción a los opioides y que esto parece como que aquí no llega, y hay sociedades científicas que están diciendo que esto aquí no ocurre, aquí no va a ocurrir, pero aquí en España somos el segundo país del mundo que más analgésicos consumimos, el primero en ansiolíticos, y ya desde el Ministerio, aunque no sale casi en los medios de comunicación, el verano pasado se hizo un plan porque han visto que ha aumentado exponencialmente el consumo de opioides y que hay un riesgo muy importante. Y además entre estos opioides lo que más ha aumentado ha sido el consumo de fentanilo. En 9 años casi se ha duplicado y no está recomendado el fentanilo de liberación rápida, los parches de fentanilo en personas que no sean con dolor oncológico. Y esto es para saberlo porque muchos de nuestros pacientes vienen con parches a la consulta y este es un tema muy serio porque se desaconseja desde la EMA, se desaconseja desde la Agencia Española del Medicamento, la FDA los tiene prohibidos en pacientes que no sean pacientes oncológicos. Esto es un tema muy serio y muy desconocido y que tiene unos riesgos muy importantes para la salud de las personas, ¿vale? Y lo más importante, aparte de esta prevalencia, aparte de estos datos económicos, aparte de estos datos de salud pública, lo más importante es que el dolor es el protagonista de la vida de muchas personas. El que le despierta por la noche, el que le dice si se puede levantar o no, el que le dice cómo se tiene que levantar, si puede ir a trabajar. Bueno, al final el dolor es el que limita la funcionalidad de las personas, pero no solo una funcionalidad física, también una funcionalidad cognitiva, una funcionalidad emocional y una funcionalidad social. Y eso es lo importante entenderlo. Ojalá el dolor solo fuera una discapacidad profísica, ojalá solo fuera una disfunción, ojalá fuera solo una lesión. Verdaderamente el dolor repercute en la funcionalidad de toda la persona. ¿Y por qué está creciendo toda esta epidemia silenciosa? Pues lo primero de todo, y ya se ha dicho y he quitado todas las diapositivas porque no lo vamos a repetir, somos lo que más tratamos y lo que menos formación específica recibimos. Hay un estudio sobre países de la OCDE en grados sanitarios, cuántas horas se dedican al estudio del dolor. Paradójicamente, los que más dedican son los veterinarios. Entre los que menos están los médicos, los fisios, o sea, un tema muy interesante. Y no solo es que demos pocas horas específicas en grado de la fisiología del dolor, es que además son del libro gordo de Petete, del Guyton, que es de 1978, yo todavía no había nacido, por ejemplo, y en los últimos 5 o 10 años se ha descubierto un montón de fisiología, pero no se actualiza. Seguimos enganchados a los tejidos, ¿vale? Y ya se ha demostrado que no solo son los tejidos, ¿vale? No solo son los tejidos, cuidado que los tejidos tienen su importancia, como muy bien han dicho Arturo, Rafa y Alejandro, pero todavía seguimos, y más en fisioterapia, muy enganchados buscando la alteración del tejido y la disfunción, ¿vale? Y en base a toda esta fisiología, en base a todos los conceptos y esto, al final los tratamientos son muy pasivos, de todo tipo, pero muy pasivos. Y los pacientes también quieren resultados a la corta y nosotros también cuando hacemos tratamientos, si tenemos que invertir 3 o 4 meses, pues si no vemos mucho resultado también nos ponemos muy nerviosos y no va con nosotros. Y en el dolor complejo, como su nombre indica, hay que tener bastante paciencia, se tiene que implicar el paciente y nosotros también tenemos que implicarnos bastante.
Y es que se ha demostrado en los últimos años, como ya muy bien ha dicho Rafa, que el dolor crónico no sigue el modelo patoanatómico, eso sí puede ser en el nocicectivo crónico, ¿vale? Que quede claro, pero que no existe en muchos casos de dolor complejo una correlación con los daños en el tejido. Muy importante, y esto es una idea que tienen muy metida todavía en las unidades de dolor, el dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo, la fisiología es totalmente diferente y hay que conocerla y no se puede tratar igual, no podemos tratar igual un pinche mecánico que un problema de dolor complejo en la cadera por otro tipo de cosas. No podemos hacerlo a las mismas técnicas y eso es lo que muchas veces se está haciendo y al final el sistema está cronificando también. ¿Vale? Ya hace muchos años la neurociencia demostró que generalmente, digo entre comillas, generalmente, que cuanto más tiempo dura un dolor, menos tiene que ver con el tejido musculoesquelético y más tiene que ver con alteraciones funcionales y estructurales del sistema nervioso. ¿Vale? Y este es un tema que digo generalmente, no una verdad absoluta, que hay gente que también pasa de verdad absoluta y se puede meter la pata. Aquí hay que tenerlo claro, los cambios de paradigma también son peligrosos, porque podemos pasar del blanco al negro en un segundo. Hay que conocer el blanco y el negro, porque la mayoría de los pacientes van a estar en una escala de grises. Y para crear un gris tienes que conocer los dos extremos. ¿Vale? Y eso también es una cosa que tendemos mucho a ir a modas y luego la gente me pega en Twitter cuando digo esto y es que es verdad, en la moda de pinchar todos pinchamos, en la moda de no sé qué todos tal y abusamos de ese tipo, no. Aquí lo que hay que conocer bien verdaderamente es el trasfondo de la fisiología, los mecanismos de dolor, el razonamiento, todo lo que han dicho los compañeros, fundamental, y conocer el blanco y el negro y crear la escala de grises para ese paciente específico. ¿Vale? Y este tema del dolor, que parece una filosofía, y yo no me quiero imaginar a Rafa en sus primeros años aquí en España lo que tuvo que sufrir porque la incomprensión de este tema, que sepáis que cuando algún paciente os diga, bueno, esto de lo del cerebro es una teoría, es una historia, que sepáis que el año pasado ya el premio Nobel de Medicina fue para David Julius y Alden Patapoutian, que han descubierto una serie de mecanismos y han explicado los mecanismos de dolor que acontecen a nivel cerebral. El dolor es un acontecimiento cerebral y este tema es para que también lo conozcamos y que se conozca a los que tratamos el dolor, ¿vale? Y en el dolor crónico ocurren una serie de cambios funcionales y estructurales del sistema nervioso que no voy a repetir, que os ha explicado genial Rafa, ¿vale? Y este es un tema que es fundamental también conocer, aunque no se sabe muy bien, pero tenerlos en cuenta y que no solo son lo que ocurre en los tejidos, ¿vale? Ya hecho una vez esta introducción, me voy a meter un poquito a hablar de la unidad, ¿no? Y una de las preguntas que más me hace la gente es esta, ¿no? La curiosidad de cómo es que habéis llegado a todo este tema, ¿no? ¿Vale? Pues al principio, la verdad, empezamos de fracaso. Pacientes que venían y venían y venían, pero no mejoraban, ¿vale? Y es un tema que de las grandes crisis salen las grandes oportunidades, ¿vale? Y de una crisis existencial de la fisioterapia, no sé si me voy a dedicar a esto porque yo aquí no hago nada, ¿vale? Pues de ahí salieron las grandes dudas, salieron el gran interés, salieron las grandes ganas de formarnos, de seguir leyendo, aprendiendo, y a partir de ahí empezó el cambio, ¿vale? Y que ha sido también importante, muy importante para recoger frutos, hay que primero arar la tierra, ¿vale? Y luego sembrar. Y es muy importante, cuando queramos cambiar en la sanidad pública, tenemos que también tener las estrategias legislativas y tener una serie de documentos que nos permitan llevar a cabo este cambio de paradigma. Porque ahora veo, cuando vamos por ahí, mucha gente que quiere hacer cosas, empezar la casa por el tejado, quiere empezar a explicar rápido la educación, quiere empezar a explicar rápido el movimiento, tal, cuando verdaderamente primero hay que hacer una gran formación, bastante tiempo, ¿vale? Y seguir aprendiendo, hay que seguir aprendiendo. Y muy importante también desarrollar todo este tipo de mecanismos que te permitan llevar a cabo verdaderamente este tipo de abordajes sin que haya una interferencia de otros estratos, ¿vale? Nosotros hace ya unos cuantos años cambiamos los protocolos de fisioterapia de atención primaria e incluimos un protocolo específico de dolor crónico, donde venían las herramientas necesarias para tratar a este tipo de pacientes, las últimas que eran por entonces, todavía ahora habría que actualizarlos, ¿vale? Y este tema de protocolos es básico para decir cómo derivan, quién nos tiene que derivar y qué tipo de paciente. No que la fisioterapia muchas veces en la sanidad pública es entretenerme a este hombre que no venga por consulta conmigo un tiempo. No señor, este no está en protocolos, yo no voy a perder el tiempo, mi trabajo es oro y yo no voy a perder el tiempo en un paciente que no cumple los protocolos y que no vamos a conseguir mejoría con él, que quede clarísimo. Y bueno, la sorpresa es que este tipo de protocolos, ahora hace poco estaba el consejero súper contento porque le han llamado de un estado federal de Sao Paulo, de Brasil, y que quieren traducirlo e instaurarlo allí también. Nosotros lo queríamos cambiar ya porque hay cosas muy antiguas, pero bueno, el consejero ahora no nos deja hasta que no firme el convenio con los brasileños. Pero bueno. Muy importante también que el estatuto marco
del abordaje del dolor crónico del Ministerio de Sanidad, ya en el 2012-2013, dijo que todas las comunidades tenían que crear un comité regional del dolor para abordar y legislar políticas y tratamientos del dolor en cada comunidad. En ese comité regional tiene que ser interdisciplinar, y en la mayoría de los comités regionales de este país no hay fisioterapeutas. Nosotros nos pusimos muy cabezotas, hicimos escritos hasta el Ministerio, hicimos escritos en la Consejería para poder estar, para poder aportar, porque desde ahí es donde se toman las decisiones de cuántas unidades de dolor, cómo son las unidades de dolor, qué abordajes hay que llevar con los pacientes de dolor crónico. Y desde aquí invito, que eso lleva tiempo, trabajo, preparar dosieres a las reuniones y todo el tema, pero es que si no estáis ahí no vais a facilitar vuestro trabajo diario. Muy importante también, que a los gestores parecen los Reyes Magos, todo el mundo le vamos a pedir, pero lo que más valoran los gestores es que vayamos con datos. Y los datos tienen que ser de investigación, fundamental. Nosotros tampoco es que sepamos mucho, pero lo poco que sabemos lo intentamos hacer y nos asesoran y nos ayudan muchísimo. Pero es fundamental llevarle datos para luego implementar cosas. Si no se prueba, si no se implementa o se hace una pequeña investigación en el sitio donde trabajamos, luego introducirlos pues es más difícil, ¿vale? Por obra y gracia del Espíritu Santo, ningún gestor te va a poner nada a ti, no esperes que nadie te lo ponga, tendrás que tú proponerle y proponerle con datos, ¿vale? Y ahí tenemos bastantes datos y bastante que aportar a la fisioterapia. Y muy importante que el fisioterapeuta también esté en las unidades de dolor, ¿vale? Porque tanto la IAS, ¿vale?, como la EFIC, como otras sociedades europeas, tienen clarísimo que el abordaje del dolor tiene que ser interdisciplinar y, por ejemplo, IAS habla de que tiene que haber médicos, enfermeras, profesionales de salud mental y fisioterapeutas dentro de las unidades de dolor. La EFIC, que es la filial europea de la IAS, también habla, incluso tienen currículum sobre especialidades en dolor para las distintas categorías, entre ellas fisioterapia, ¿vale? Y muy importante, la EFIC está presidida, la sociedad de la EFIC está presidida en Europa por una fisioterapeuta, por una FOBLE. Digo yo que los fisioterapeutas serán algo importantes en el tratamiento de dolor cuando la Organización Europea de Tratamiento de Dolor está presidida por una fisioterapeuta. Y las sociedades británicas desde hace muchos años, y Rafa fue el primero que nos contó cómo funcionaban allí las unidades de dolor, pues allí el fisioterapeuta juega un papel clave. Allí hay unidades de dolor donde tienen 7 o 8 fisioterapeutas, nos contaban, y tienen 3 anestesistas. Con también 6 o 7 psicólogos, de todo, y esto es fundamental, ¿vale? 1 por 40 profesionales. O sea, alucinante, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Que aquí sociedades científicas, y yo pongo el nombre, porque es así, en sus estatutos, que más o menos tienen bastante poder, dicen que en vez de haber 4 disciplinas distintas, ponen que hay 4 médicos distintos, 4 especialidades distintas. Y este es el tema, que han traducido o han querido traducir intencionadamente que los fisioterapeutas no estemos ahí cuando en otros países, cuando las recomendaciones de las principales sociedades de dolor están poniendo la fisioterapia como un eje fundamental en el tratamiento de dolor crónico. Entonces esto es fundamental que los conozcamos para poder empoderarnos, ¿vale? Y este es el tema, que el fisioterapia es órgano ausente. Creo que hay en 2 o 3 unidades de dolor fisioterapeutas, ¿vale? Y bajo este abordaje de cambio de paradigma, pues creo que ninguno, ¿vale? Y nosotros estuvimos en la unidad de dolor y verdaderamente que fue una experiencia de todo un poco, pero lo más importante es que nos empoderó muchísimo, porque nosotros teníamos la idea de que, bueno, harán aquí cosas súper interesantes que vamos a aprender, pero verdaderamente nos dimos cuenta que la fisioterapia puede ayudar mucho más que tanta técnica intervencionista, tanta técnica pasiva, que son muy costosas, muy costosas. Hace poco decía un anestesista que en una unidad de dolor de Madrid se pueden gastar un lunes tranquilamente 180.000 euros. Imaginaros cuántos fisioterapeutas podrían tranquilamente contratar. Y muy importante que muchas de estas técnicas tienen unos riesgos muy importantes y efectos secundarios bastante serios, ¿vale? Y este tema es que ellos tienen un concepto de nocicepción, ¿vale? O sea, el dolor es igual a una nocicepción. El bloqueo, siguen haciendo bloqueos, técnicas de tratamiento centrados en el asta posterior, que el asta posterior está bien, pero no en un humano, eso es en ratas, pero en un humano no. Hay cosas mucho más importantes, como han explicado aquí los compañeros, pero todavía se sigue haciendo unos tratamientos muy mecanicistas, muy nociceptivos, ¿vale? Y otra cosa que también nos ayudó muchísimo a poder desarrollar la unidad fue el 4º Congreso de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, donde lo que hicimos, lo más importante es que fueron los consejeros de Sanidad y otras consejerías y
estuvieron escuchando todo el congreso y se dieron cuenta que esto había avanzado muchísimo y que tenían que tomar medidas, ¿no? He echado yo aquí en falta hoy, que cuando en el descanso se lo he dicho, digo, han venido del ayuntamiento, han venido de la universidad, pero gestores sanitarios, es fundamental que ellos conozcan esto, es fundamental que hagamos foros interdisciplinares, es fundamental que hagamos también foros con pacientes, que ellos también pueden reivindicarnos a nosotros, para que se conozca cada vez más este cambio de paradigma y para que lo puedan instaurar. Y gracias a este congreso, pues fue un punto de flexión y que nos ayudó muchísimo, y nos ayudará muchísimo desde la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, que están aquí Rafa y Arturo, que estuvieron reunidos y estuvieron hablando con ellos y estuvieron haciendo un trabajo de pico y pala para convencerlos. Muchas veces los que somos de casa le decimos lo mismo y no nos hace caso, los de fuera suele ser más normal, pero en este caso sumábamos las grandes capacidades que tienen ellos. Y bien, ¿qué hacemos? Pues los pilares básicos de esta unidad son el asistencial, el docente, el investigador. También podríamos añadir algo de gestión, porque esta unidad está gestionada por fisioterapeutas, ¿vale? Y a nivel asistencial, ¿qué hacemos? Pues seguimos las recomendaciones de las guías de práctica clínica, ¿vale? Y en estas guías de recomendación hablan claramente de que, y lo han dicho antes, que el ejercicio físico y la educación tienen que ser aspectos fundamentales en el tratamiento de estos pacientes. Y esta diapositiva estaba a punto de quitarla, porque ya la han comentado, pero es que esta la teníamos muy. El paciente, esto tiene que estar centrado en el paciente, y hay pacientes con resistencia al cambio. A mí hace poco un paciente me dijo, mira, yo prefiero que me pongan un electroestimulador porque eso me cuenta más para la jubilación. Pues hay que aceptarlo. Es su decisión. Después de dar la información, su objetivo es jubilarse, pues ¿qué vas a hacer? No vas a luchar ahí contra una pared, ¿no? Pero que quede clarísimo que el paciente tiene que ser la parte activa, la que se tiene que implicar y, por supuesto, todas estas series de recomendaciones, ¿vale? Y muy importante, nos centramos mucho en la intensidad de dolor siempre en los tratamientos. Es más, le preguntamos del 1 al 10 cuánto te duele, cómo estás. Siempre vamos a la disfunción física y sobre todo a la intensidad de dolor, y eso se ha demostrado que es un error, que lo más importante es centrarse en funcionalidad. No es tan importante cuánto te duele, sino cuánto eres capaz de hacer. Pero no solo hacer desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista cognitivo, desde el punto emocional y desde el punto de vista social. Cognitivamente, la mayoría de los pacientes están enlentecidos, tienen pequeñas alteraciones de memoria, ¿vale? Eso está más que reconocido en pacientes con dolor persistente. También se ha visto que tienen alteraciones, ansiedad, depresión y otra serie de circunstancias emocionales, pero muy importante, también están aislados socialmente. Hay un estudio de una universidad belga, durante la pandemia vieron a ver cómo estaba afectando la pandemia a las personas que tenían dolor crónico y vieron que lo había reagudizado. Estuvieron estudiando distintos factores como el miedo, el sedentarismo y tal, y se llevaron una sorpresa porque uno de los mayores factores que afectó en ese aumento, en ese pico de dolor, fue que estos pacientes sentían aislamiento social. Y estos pacientes pueden estar rodeados, pero se sienten solos. Por eso también nosotros ahí insistimos bastante en la terapia grupal, en trabajo a través de grupo. Y bueno, tampoco es que lo que estemos haciendo hasta ahora lo hagamos mal. Está claro que lo único que cambia es el paradigma, o hay veces que sí que se está haciendo muy mal, pero generalmente no. Centrado en el paciente, el modelo biopsicosocial y neurobiológico, muy importante, basado en la evidencia científica, que muchas veces nos metemos en camisas de 11 varas, con pseudociencias y con cositas, que esto vamos a aprender a base de golpes. He quitado también un artículo de la resistencia al cambio, un artículo americano muy interesante, y hay una de las cosas que dice que los profesionales vamos a cambiar claramente, porque hoy en día las guías de práctica clínica se hacen en formato grade. ¿Qué significa esto? Recomendaciones hacer, recomendaciones no hacer. Y en Estados Unidos, ahora mismo, el sistema de la abogacía está actuando contra los sanitarios que aplican recomendaciones no hacer. Ya vendrán aquí los abogados y espabilaremos y tendremos que conocer las guías de práctica clínica y las recomendaciones a hacer. No os preocupéis que vamos a aprender a la fuerza, ¿vale? En 5 o 10 años. Y fundamental el equipo interdisciplinar. Se le llena la boca a la gente con el multi. Es más, hay una sociedad multidisciplinar del dolor. Y así está, ¿no? Lo que decíamos, a las 8 de la mañana los fisios y en una sala la peor de todas y de todo, porque dicen multi para hacer bulto, pero verdaderamente no hay un inter, que eso es lo fundamental. Trabajar interdisciplinarmente en equipo, ¿vale? Y bien, todo este campo, en los últimos años la neurociencia ha estado muchísimo avanzado y con los estímulos adecuados y con las herramientas que tiene la fisioterapia podemos trabajar la neuroplasticidad cerebral y revertir muchos de los cambios que ocurren
bueno, a veces no, pero se puede trabajar. Nos cuesta poco entender en un ictus que creamos conexiones cerebrales con una rehabilitación, ¿no?, después de una muerte cerebral, pero en el campo del dolor siempre pensamos aquí, y muchas veces no pensamos aquí, también hay cambios aquí, pero también hay cambios aquí, ¿no? Y este es un tema que todavía no se sabe mucho, pero indirectamente se está viendo que se produce neuroplasticidad con el ejercicio, ¿vale? Nosotros trabajamos pacientes individualmente y luego trabajamos mucho en estrategia grupal, hacemos programas, ¿vale? Estos programas no pueden traer cualquiera de cualquier manera, sino que tienen que estar preparados, tenemos que trabajar con ellos individualmente hasta que estén preparados para entrar al grupo, ¿vale? Habla Arturo muchísimo de todo el tema de ejercicio y dolor. Está claro que es fundamental el movimiento, pero que no todos los pacientes están preparados para hacer ejercicio. Muchos de estos pacientes no tienen capacidad para las demandas que le metemos. Eso lo entendemos muy bien a nivel de ejercicio físico, capacidades y demandas, pero también tenemos que ir empezando a aplicar este tipo de conceptos a nivel cerebral. Cognitivamente está preparado, emocionalmente, socialmente, bueno, también tenemos que ver, y muy importante, hacer las demandas de trabajo de movimiento en base a esas capacidades. Y hay muchos de estos pacientes que no están para moverse, que tenemos que trabajar con un trabajo somatosensorial, con imaginería motora graduada, espejo, incluso con realidad virtual. Crear antes actividad cerebral sin que se produzca el movimiento, porque ese movimiento también no están preparados para hacer. Y eso también es fundamental, esa graduación del movimiento, y no que ahora todo el mundo vamos a hacer ejercicio y rápido un hit, eso lo único que va a hacer es aumentar el dolor, ¿vale? Y luego está clarísimo que en sanos el ejercicio crea hipoalgesia, pero en pacientes con dolor persistente se ha visto que puede crear hipoalgesia o hiperalgesia. Y este es un tema importante porque parece ser, y están estudios, tenemos que llegar a más estudios, que los factores psicosociales, como ha dicho antes Arturo, el miedo, sobre todo el miedo, el catastrofismo y las creencias limitantes influyen en que no se genere esa hipoalgesia inducida por el ejercicio. Esto nos da más que motivos para hacer las sesiones primero educativas y después ya las de ejercicio. Nosotros empezamos a probar al principio un poco de educación, un poco de ejercicio, un poco de educación, hemos ido cambiando, seguimos cambiando, seguimos probando para intentar mejorar más, pero veíamos que ganábamos mucho más si al principio asegurábamos la fase educativa y que el paciente comprendiera todos los mecanismos de dolor y cómo se relaciona el dolor y el movimiento, y después ya hacíamos el ejercicio, y eso nos mejoró resultados, ¿vale? Y este artículo acaba de salir ahora en septiembre, muy importante porque es la hipoalgesia inducida por la sesión de ejercicio, ¿vale? Después de una sesión de ejercicio se crea una hipoalgesia, eso es en sanos, pero en pacientes que tienen dolor complejo se ha denominado el concepto de hiperalgesia inducido por programa. Es decir, es normal que al principio cuando empiezan a moverse aumente o sus miedos tengan ahí un dolor, y la hipoalgesia hay que esperarla en semanas de exposición. Y bien, nosotros hacemos trabajo un poquito aeróbico sobre todo, mucho trabajo, bueno, unas características de trabajo que tenemos ahí publicadas, tampoco me quiero meter mucho. Ya somos 8 en la unidad, empezamos 2 pero ya somos 8, y la semana que viene se incorporará también otra persona más. En la pandemia nos paró todo, una obra antes de la pandemia, una obra en el sistema sanitario público es más de un año, más luego la pandemia pues, pidió que siguiéramos para adelante en tratamientos grupales, tuvimos que insistir en individuales, y en los últimos, en este último año estimamos que en torno a 1000 pacientes van a pasar por la unidad, ¿vale? A nivel docente también hacemos actividades de refuerzo para pacientes, la aplicación, libros, vídeos para pacientes, todo el tema. Y en el tema de la investigación, que es lo que más cuesta, lo menos gratificante muchas veces, porque son muchas horas de trabajo y con tanto asistencial tienes menos tiempo, porque la verdad es que vamos un poquito retrasados, pero intentamos sacar datos. Intentamos también sacar datos de buenos respondedores, y esto según vayamos aumentando la base de datos, porque todos los datos de los pacientes los vamos metiendo en aplicaciones, todos los datos que vayamos consiguiendo, intentar buscar el buen respondedor. Y esto ya tenemos algunos criterios de exclusión en base a los resultados bioestadísticos y cualitativos de pacientes que no responden a este tipo de tratamiento, ¿no? Y bien, lo más importante es que este tipo de tratamientos mejora el catastrofismo, disminuye la kinesiofobia, mejora el umbral doloroso de la presión. Muy importante, disminuye el consumo de fármacos. Hoy en día los fármacos en muchas de las guías de práctica clínica se recomiendan como de segunda línea coadyuvantes. Hoy en día las guías de práctica clínica de opioides, en el Canadá sacaron hace poco que se dice guía adecuada
guía del uso adecuado de opioides en dolor musculoesquelético y prevención de la hiperalgesia inducida por opioides. Y esto también hay que conocerlo, que los pacientes que no responden a los opioides se les puede aumentar el dolor con un tratamiento continuado, y eso se ve muy frecuentemente. Disminuir esas dosis, que cuestan bastante y tiene que ser por facultativos, también implica muchas veces mejoría, ¿vale? Y lo más importante, esto es costo-beneficioso, carece de efectos secundarios importantes y empoderar al paciente y estrategias de afrontamiento activos en el futuro de un sistema sanitario sostenible. Todo el pasivo te lo va a absorber. Si ponemos 200 fisios más y lo hacemos pasivo, lo llenamos. Pero el tema es que el paciente se implique en su tratamiento, que el paciente sea la parte activa de su salud. Eso verdaderamente es lo que va a consumir menos recursos, ¿vale? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿Cuánto me queda? 5. Otra de las sorpresas que nos llevamos es que los pacientes que empezaron en los primeros grupos, cuando acabaron los programas, pues seguían quedando ellos en los parques a hacer ejercicio, pero en Valladolid, como hace tanto calor en invierno, pues claro, llegó el invierno y nos dijeron, ¿podemos volver al centro de salud? ¿Dónde hacemos? No, aquí estamos con otros grupos. Y entonces hicimos una experiencia en centros cívicos del ayuntamiento. Hemos llegado a tener hasta 13 centros cívicos en la provincia de Valladolid, donde los pacientes expertos, ellos van y van haciendo sus ejercicios, sus técnicas y tal, y es como el mantenimiento, ¿no? Porque a ellos les cuesta de manera individual, pero de manera grupal, como se tiene un sentimiento de grupo que se crea durante el programa, pues les cuesta menos ir, y este tema, pues ahora tendremos alguna novedad en pocas fechas, ¿vale? Y bueno, tenía un vídeo de la unidad, pero no me va a dar tiempo. Luego lo pongo en redes para que no me critiquen. Y detrás de esto pues hay un gran equipo de todo tipo, interdisciplinar, que con su trabajo, ante bioestadísticos, ingenieros, informáticos, que nos están ayudando, que no están dentro de la unidad, que no están pagados, pero con alguna pequeña beca de investigación y con muchas ganas de ayudar, pues se están haciendo, ¿vale? Y estas son la comparecencia de... Hemos pasado ya por 3 consejeros distintos. Del primero decían que nos llevábamos bien, tratamos a gente de su entorno. La segunda nos había derivado pacientes alguna vez, pero tampoco teníamos una relación. Y este tercero no lo conocíamos de nada. Y el primer día que compareció en las Cortes de Castilla y León, cuando dijo su plan de 4 años, pues me mandaron a casa este vídeo. Tratamiento activo del dolor crónico, programa basado en la neurociencia más avanzada que ha demostrado mejorar la funcionalidad, disminuir la discapacidad y mejorar el aislamiento social, favoreciendo hábitos de vida saludables que mejoren la calidad de vida y disminuyendo de forma importante la necesidad de tratamientos farmacológicos. Para implantar este programa y atender a las necesidades de tratamiento de los pacientes, potenciaremos las unidades de fisioterapia incorporando profesionales fisioterapeutas. 35 fisioterapeutas más en principio para este año, bueno, el año que viene, el 23, y este señor no lo conocíamos de nada, ¿vale? Que quede claro. Y bueno, el otro viernes hizo una rueda de prensa para presentar lo del afrontamiento y volvió a decir que era en el primer año que quería que el fisioterapeuta tuviera verdaderamente el papel que juega en la privada de recibir directamente patología musculoesquelética, pues que se pudiera hacer también en la pública. Y bueno, esperemos que todo eso sea un gran paso. La política, muchas veces no te puedo fiar porque se promete mucho, pero bueno, primero lo tienen que decir. Y esto que lo dijo en abril en las Cortes de Castilla y León, pues sí, lo está ejecutando y está contratando a más gente, ¿vale? Y muy importante, empecé diciendo que es necesario empoderar al paciente, a los pacientes, pero también es muy importante empoderarnos a nosotros. Tenemos los vientos a favor, más de lo que os pensáis. Lo que han dicho antes y lo volvemos a decir, la fisioterapia puede jugar un papel clave en el tratamiento de dolor complejo. Es verdad que no es fácil, es verdad que se necesita mucha formación, mucho trabajo, ¿vale? Pero tenemos unas competencias profesionales reconocidas. Ahora que estamos un poquito nerviosos de que si el ejercicio no lo van a quitar, a mí no me da ningún problema, lo digo claro, antes lo estábamos comentando. Para hacer ejercicio con pacientes con dolor complejo tienes que conocer la fisiopatología del dolor complejo. Si no la conoces, lo único que vas a hacer es aumentarle o el dolor clarísimamente, ¿vale? Muy importante, que hay normativa que no conocemos tanto en el Ministerio, que potencia la interdisciplinaridad y las funciones de trabajar en el dolor crónico, donde la fisioterapia tiene esas competencias y no lo sabemos y tenemos que empezar a reclamarlas, ¿vale? A nuestros gestores, que tampoco las conocen, y hay que decírselas, oye, que según el documento marco, según estas estrategias, esto hay que hacer con pacientes con dolor crónico, según las guías de práctica clínica, esto hay que hacer con pacientes de dolor crónico. Pues
ahí la fisioterapia lo puede hacer y lo que tienes en tu sistema, el principal, tiene que ser la fisioterapia, ¿vale? Y este es el tema, que somos baratos. Hoy en día que se habla tanto de la medicina basada en valor, de la fisioterapia basada en valor, no solo es la evidencia científica, no solo la experiencia de los profesionales, no solo la atención centrada en los pacientes, también es la costo-efectividad. Y ahí no tenemos mucha competencia para tratar el dolor crónico, no tenemos mucha competencia. ¿Vale? Y la fisioterapia todavía somos muy jóvenes, 20 años aquí en el colegio, somos muy dinámicos, estamos todos los fines por ahí moviéndonos y tenemos ganas de seguir dando guerra y ganas de crecer. Yo creo que llegan los tiempos buenos, se van a jubilar un montón de médicos de atención primaria, es verdad, no hay, y entonces van a tener que dar atribuciones a enfermeras y a fisioterapeutas. El problema es, vamos a estar preparados para esta gran responsabilidad. Por eso insisto en que, si podéis, por favor, y aquí hay gente que da una formación excelente, hacer formación de dolor, porque va a venir mucha gente con dolor en principio, ya vimos que la prevalencia. Esto no es sencillo, hay que hacer un camino antes de intentar aplicarlo con los pacientes, hay que hacer un camino de cambio personal, que mucha gente quiere la receta mágica y eso no va a ningún lado, ¿vale? Y os digo que, bueno, que hay bastantes foros, congresos, Sociedad Científica Española de Fisioterapia y Dolor está aquí desde el primer momento metida en el cambio de paradigma, ¿vale? Y que sepáis que simplemente hay que tener un poquito de ganas, de motivación, que esto va a venir solo. Y decía Patrick Wall que el fisioterapeuta era el gigante dormido, el gigante está despertando, y he empezado mi intervención con este tema que no se conoce muy bien, el importante papel que puede jugar en la fisioterapia, y es necesario que la fisioterapia se empodere para que ocupe el lugar que se merece en el sistema sanitario público para tratar el dolor crónico, ¿vale? Y bueno, que sepáis que todo esto ha sido posible gracias a Miguel Ángel, que se ha partido la cara y era muy cabezota y ha empleado muchas horas extras que ha quitado a su entorno, que no tenía ningún miedo de ir arriba, siempre hablar a los de arriba, a los que desde arriba pueden mandar para abajo, que tenía unas capacidades de negociación impresionantes, que estaba obsesionado con que la fisioterapia ocupaba el lugar que tenía que ocupar, ¿vale? Y que por desgracia nos dejó. Y bueno, en octubre tenemos un homenaje en Valladolid, que en este congreso queremos que estén los gestores, ya han dicho varios consejeros de varias comunidades, queremos que estén los pacientes, las asociaciones de pacientes, porque ellos verdaderamente son los que si conocen esto nos van a reclamar y nos van a ayudar a que ocupemos el sitio que tenemos que ocupar, y por ahora ya tenemos más de 1000 personas que van a ir a este congreso y verdaderamente para nosotros es un orgullo y esperemos sobre todo que sea un homenaje a Miguel Ángel, pero que también repercuta en el cambio de paradigma, ¿vale? Queremos que así sea. Y nada, decía siempre él que lo mejor para la fisioterapia está por llegar, y no tengo ninguna duda que todo está, lo mejor está por llegar, ¿vale? Y muchísimas gracias. ¿Vale? Muchas gracias, Federico, por tu ponencia y por todo lo que nos has podido aportar sobre qué es posible hacer un abordaje del dolor, un afrontamiento activo desde la sanidad pública. Federico no va a poder estar luego en la mesa redonda, con lo que vamos a hacer igual que antes con Alessandro Luque. Vamos a abrir un turno de preguntas para todos aquellos que estéis interesados en profundizar lo que hemos hablado. Yo sí que quiero preguntar y la importancia que tenemos que tener, porque los fisioterapeutas siempre labor asistencial, labor docente, labor investigadora, pero siempre la pata de la gestión la tenemos un poco apartada. Creo que no hables de cómo llegasteis a, como has comentado, que Miguel Ángel se esforzaba en llegar hasta arriba, hacia abajo, la importancia que tenemos de introducirnos en los comités, que no tengamos miedo en los comités de gestión de calidad, en los comités de ética, en todos los sitios que normalmente el fisioterapeuta no contaban y que afortunadamente yo creo que cada vez es más presente, ¿no? ¿Cómo podemos...? Lo más importante es el desconocimiento que hay. No conoces que hay un estatuto marco del ministerio, no conoces que hay normativa, tal. Entonces eso también, yo creo que ahí, como decía antes Alejandro, se necesita de incubación, ¿no? Y está claro que también habrá que invertir en
gente que se dedique a eso. Estamos ya con la idea, muy importante, de invertir en investigación. En los últimos 20 años en fisioterapia ha habido un aumento exponencial de investigación, pero a lo mejor también desde las instituciones, y no quiero mirar a nadie, habría que invertir para que también se cogiera y hubiera gente que se dedicara a la normativa de todo este tipo de abordajes, de planes. Ahora va a haber un 5º plan de sanidad pública en el Ministerio que se va a desarrollar y a lo mejor siempre nos enteramos cuando ya está medio desarrollado y tenemos que andar pidiendo entrar ahí cuando ya está todo marcado, ¿no? A lo mejor si tuviéramos gestores dentro de los sitios o si tuviéramos alguien que se dedicara a estar pendiente, yo siempre digo que tenemos que intentar también pasear más en la alfombra roja, ¿no? Nos falta a los fisios ir a los sitios, a las instituciones, preguntarle qué planes tienen pendiente para desarrollar en esas legislaturas y una vez que te digan los planes que tienen, decirle, ¿no sabes que usted que la fisioterapia aquí puede hacer? Ah, no sabía. ¿Sabes que aquí tal? Ellos están por la labor de que le demos las cosas hechas. Para ellos es mucho más fácil. Pero esa labor de que ellos conozcan lo que hacemos, es necesario que nosotros vayamos, ellos nos van a preguntar. Gracias. Quería preguntar sobre la prevención, porque al final, por ejemplo, el año 2020 la IAS iba a tener como tema, que al final ha cambiado, en 2021 fue el COVID persistente, situaciones que asemejan a la fisioterapia, pero en el 2020 era sobre la prevención, y el mejor paciente de dolor persistente es el que no viene. Desde esas unidades, con esa nueva inversión en prevención, ya conociendo los mecanismos y los factores que influyen en ese dolor persistente, ¿cómo lo estáis haciendo para...? Vale, mira, lo primero es que muchas veces, gracias, una pregunta muy interesante, muchas veces desde el propio sistema se está cronificando, ¿no? Y invertimos mucho en sesiones clínicas a compañeros de los centros de salud, incluso de servicios, ¿no? De neurocirugía, de trauma, donde intentamos hacer pequeños dossiers y hacemos presentaciones de que las pruebas de imagen no lo son todo, de que no podemos perder la exploración, de que no podemos hacer iatrogenia, bueno, esa es la idea, ¿no? Y ellos, verdaderamente, la mayoría de ellos lo agradecen muchísimo, ¿vale? Y ese es un tema importante. No lo he dicho porque no podemos abarcar todo, pero otra de las cosas que queremos hacer es campaña en colegios, que desde el principio se están haciendo unas campañas de la mochila, de consiéntate bien, estate quieto, y no es todo lo contrario. El niño se tiene que mover, el niño tiene que aprender que su cuerpo no es tan frágil como se lo quieren montar, ¿no? Y eso también, incluso en este congreso ha habido un concurso de cuentos infantiles que se van a editar los mejores para intentar hacer esa campaña, ¿vale? Y creo que también eso es fundamental, ¿no? Y luego ya a nivel de los centros de salud, queremos también hacer campañas educativas para personas que no tienen dolor, que sea un sistema preventivo, ¿no? Y que sea metido dentro de una campaña de educación de hábitos saludables, ¿no? Por eso en Navidad también tenemos una nutricionista, ¿vale? De salud mental. Queremos que sea interdisciplinar y que el paciente sepa, conozca qué cosas puede hacer para prevenir, que eso también está faltando mucho y esos son los principios de la atención primaria, también es un pilar básico de la prevención. Bueno, pues nada más, agradecerte tu presencia aquí y esto la información que nos has dado ha sido muy explicativa y bueno,